Hablaba de la necesidad de cambiar el sistema financiero y la presidenta argentina y el presidente chileno hablaban casi de la necesidad de cambiar el mundo. ¿Tan viejos se nos han quedado los mecanismos de decisión? Sí, en lo que respecta al sistema de la organización internacional, es evidente que hay toda una serie de países emergentes con nuevas presencias globales que no estaban cuando se crean ni el Banco Mundial, ni el Fondo Monetario, ni la Organización de Naciones Unidas. Y sí es verdad que yo creo que estamos en los umbrales de una nueva sociedad respecto, por ejemplo, del manejo de las campañas políticas, respecto de las influencias sociales, las llamadas fuentes abiertas en Internet. Entonces quizá corremos el riesgo de juzgar con parámetros antiguos ideas nuevas y seguramente esto nos hace que tengamos que reformar el sistema y nuestras sociedades. Yo creo que es una lucha de poder entre las potencias tradicionales europeas. Hay muchos países que perderían en esta nueva estructura, tanto financiera como también en el Consejo, quién sabe, de Seguridad de Naciones Unidas. Es una lucha de poder entre europeos y latinoamericanos también. Es un tema que yo lo veo más bien conflictivo porque ¿qué Estado europeo quiere entregar cuotas de poder a un país latinoamericano? Hay que hablar claro, de eso, ¿no? hay problemas de formas y de institucionalidad. Las formas es que el derecho de veto en algunos organismos internacionales o el derecho del voto ponderado que da lugar a participar en las decisiones de acuerdo con el capital que tú colocas o la propia institucionalidad que no es representativa de los países emergentes apuntan a que hay que crear algo, pero creo que una mínima prudencia para no convertir la vieja institucionalidad que ya funciona mal en algo que realmente cree una crisis aún mayor. Yo creo que estamos en eso y el G20 es el primer embrión junto a los BRICS y a otros grupos que tienen mucha fortaleza en inspirar la nueva institucionalidad. Bien, pero es un grupo, ¿no? Es un grupo, no es una institución. Sí, pero creo que representan ya a un Unidas, 60, un 70% de la humanidad respecto al club de vencedores de la Segunda Guerra Mundial, que eran pocos países. Bien, vamos a poner los pies en el suelo. Mójense. ¿Habría sido distinta la cumbre si hubiera acudido Hugo Chávez o Raúl Castro? Yo digo que ¿Habría no. sido más folclórico? Yo digo que no. Yo digo que cada presidente que viene tiene alguna necesidad de mercado interno, pasar mensajes al público en general y a su sociedad. Y yo creo que en términos generales quizás hubiese habido algún poco más de noticias, más o menos, digamos, políticamente correctas, pero esos son mensajes que no van necesariamente a nuestro mercado ni a nuestro país, sino son mensajes que muchas veces tienen que lanzar a sus propias sociedades y es una plataforma excelente la cumbre. O sea que yo creo que los resultados hubiesen sido los mismos, sin duda. De todas formas, a mí me da la impresión de que quien traía bien aprendido los encargos de Hugo Chávez ha sido Evo Morales. Lo que pasa es que tiene menos clientela, ¿no? Sí, o más, de alguna forma, ¿no? Y sus propias identidades y personalidades, es decir, el Grupo ALBA tiene matices muy importantes en cada país, en cada líder, y yo sí creo que habría habido sin duda declaraciones como las que hemos oído muy válidas de distintos jefes de Estado, si hubiera venido también el jefe de Estado venezolano. Sí es cierto que los acuerdos habrían sido los mismos, esto lleva años de negociación, es muy sólido el acuerdo, las conclusiones, esto no habría cambiado. Sí, pero no me refiero en cuanto a acuerdos, claro, sino en cuanto a la visibilidad de la cumbre. Quiero decir, una cumbre sirve también para que los ciudadanos veamos a nuestros dirigentes unidos trabajando. Pero yo creo que ha sido un mensaje positivo porque hemos consensuado políticas sin esta gran polémica que hubo, ¿por qué no te callas? Ese tipo de discurso no ayuda mucho, ¿no? Y no queremos más conflictos en nuestras relaciones, sino queremos llegar a ser en el caso ideal, un actor global donde tanto América Latina como la Unión Europea pesan y necesitamos un discurso de reconciliación. Y yo creo que esa cumbre ha sido positiva en ese sentido. Sin embargo, en todo caso, gestos, la política tiene mucho de gestos y el ¿por qué no te callas? Tiene mucho de política. Pero es mejor llegar a resultados y no recordar una cumbre porque no te calles. Nadie se acuerda qué acuerdos se lograron en esta cumbre. Claro. Yo creo que es un acervo euro-latinoamericano poder manejar esas diferencias, poder trabajar juntos, hacer compatibles los discursos dentro de una gran variedad. Y yo creo que los resultados reflejan algunos acercamientos que para mí son muy importantes. Bien, pues la región como nadie, pero la región tiene muy buenos líderes que conocen los dos espacios, lo decía Alan García, muchos de ellos han vivido, han estudiado en Europa. Yo creo que tenemos un grupo de líderes que conocen y entienden la problemática euro-latinoamericana y iberoamericana. Porque el rey es verdad que sí ha tenido un carisma durante años
que ha servido para limar diferencias en muchas cumbres, en muchas situaciones. Si en un futuro tiene que hacer ese papel el príncipe, igual que nosotros nos tendremos que acostumbrar al carisma del príncipe, también se tendrá que acostumbrar los países latinoamericanos. Claro. Es decir, el príncipe, hay una decisión de Estado, yo creo que es muy inteligente, y es que asiste a todas, como se ha mencionado, a todas las tomas de posesión de los presidentes latinoamericanos. Entonces ahí se establece una relación de confianza desde el verdadero inicio de estas funciones. Y por otro lado hay que reconocer que al otro lado del Atlántico hay líderes profundamente comprometidos con el proyecto de entendimiento entre las dos orillas y con lo que ellos consideran una responsabilidad común y compartida, que yo creo que es el balance de esta cumbre, responsabilidades comunes. Y hay muchos jefes de Estado que van a tener luego una larga trayectoria internacional en organizaciones internacionales que apuestan, que hacen una apuesta estratégica por este entendimiento. Bien, pero líder y latinoamericano da otra palabra que también empieza por L, que es Lula da Silva. Por ejemplo. Lula da Silva es ese líder que sueña secretamente en una Latinoamérica unida, que actúa en bloque. Yo creo que, bueno, sí y no. Yo creo que Brasil, por primera vez en la historia, y es un actor joven en la región, Brasil siempre le ha interesado más la política global. Ahora es también un líder regional, eso es una novedad. Y está como creando, digamos, su zona de influencia poco a poco, ¿no? Primero en Mercosur, luego vino UNASUR, ahora estamos ya hablando de una comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe. Además, hay un cierto consenso por primera vez entre Brasil y México. Ya no hay esta rivalidad, sino hay un paulatino acercamiento que creo que es muy positivo, y eso ha sido posible por Lula como gran figura de cohesión. Yo creo que sí, eso se mensaja un poco. Y yo diré una cosa, tenemos grandes líderes, hemos tenido históricamente con enorme formación académica y política. Lula es próximo a la gente, Lula es próximo a la ciudadanía, y ellos ven que habla el lenguaje que ellos tienen. Yo creo que es una excelente noticia tener un líder como Lula en la región y en el diálogo birregional. Yo creo que él ha sabido colocar la agenda en los temas que interesan a la gente, pero también abrir el espacio de la agenda internacional en nuevas direcciones y en temas que preocupan a todos. Y yo creo que debemos saludar, tener un Lula, ojalá tengamos algún Lula más también. Yo estoy de acuerdo con eso, pero me pregunto, Europa. ¿a quién no le interesa Lula? Me refiero, ¿a qué zona del bloque latinoamericano no le interesa que Lula tenga éxito? El presidente mexicano acaba de reconocer que él ve con muy buenos ojos tener un socio en la región del calibre de Lula, y yo creo que a ninguno le deja de interesar que haya países fuertes que puedan defender las cuestiones de todos en los foros internacionales. Yo creo que a Venezuela también le interesa, y el presidente Lula ha sido muy deferente con lo que pasa en Venezuela y con el propio presidente Chávez. En todo caso, el presidente colombiano Ernesto Samper decía el otro día en Comillas, en Cantabria, que Latinoamérica pasa por una guerra fría de baja intensidad, por la divergencia de intereses que hay. Eso siempre ha habido, ¿no? Yo creo que no es ninguna novedad. Tenemos conflictos puntuales entre países vecinos, hemos visto Colombia, Ecuador, Venezuela, Colombia, sobre todo en la región andina, que yo creo que tiene que ver con coyunturas políticas, también con determinadas retóricas que no ayudan, pero yo creo que sí que el hecho de que se han resuelto esos conflictos por la vía del diálogo y no se ha llegado a mayores, yo creo que eso también en parte se debe también al éxito de Brasil, que ha estado muy presente en todas las crisis entre países y en la crisis interna de Bolivia. Pues podemos tener esperanza. Señores, nos vemos en la siguiente cumbre. Ya.